¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Carne para el Mundo. Hoy con la visita del ingeniero Rodolfo Grau, más conocido por supuesto como Rudy Grau. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, qué placer recibirte hoy en nuestra casa. Vos ya recibiste varias veces al equipo allá en la tuya, así que hoy nos toca a nosotros. ¿Cómo estás? Feliz de estar en Asunción, porque estoy acá contigo, estoy con todo el equipo de producción. Estoy más feliz allá en casa en San Pedro, pero estoy muy contento. Pero tenés que ir a visitarnos allá. Varias veces ya prometiste y te vas a volver política, bueno, si seguís mintiendo. Bueno, ya me comprometiste varias veces, ingeniero. Vamos a ver cuándo podemos ir por allá, por tu casa también para cumplir con esa visita que realmente hace mucho tiempo tenemos pendiente. Ingeniero, hoy un tema que te trae acá, que nos trae a hablar acá en Carne para el Mundo, realmente es uno que está siempre en tela de juicio, por así decirlo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el precio del ganado? Bueno, desde hace un buen tiempo ya, ¿verdad? Con el precio del ganado también. Después el precio frigorífico, cuál es también un poquito el balance y esa rentabilidad que existe actualmente en el rubro, existe todavía, qué es lo que necesita el productor. ¿Cómo estamos, ingeniero? Bueno, si vamos a hablar como empresa, el sector privado contra el sector público a nivel de la población económicamente activa o la fuerza laboral de un país, del 100% de personas que están trabajando en el día a día, el 92% corresponde al sector privado, 8% al funcionariado público, digamos. De ese 92%, ahí estamos hablando ya de lo que sería la ciudad y el campo. Pero en el campo el 100% de lo que sería todos los estratos de la producción es privado. Entonces, el motor verdaderamente de la economía paraguaya es el sector privado. Ayuda mucho, acompaña lo que es el sector público, pero cuando al campo le va bien, como hablamos el viernes, al país le va bien. Si vamos a hablar de rentabilidad, la agricultura y la ganadería son coyunturas o son negocios que tienen sus facetas diferentes. Nosotros somos tradicionalmente ganaderos. Empezamos como familia en la agricultura en el año 2003, hace 20 años. En estos 20 años de experiencia, la tasa de rentabilidad fue muy irregular, porque la gente dice, este año salí más o menos en la chacra. Para mí es mentira. ¿Saliste bien o saliste mal? ¿Verdad? Porque si pagaste todas tus cuentas, vos tenés que vivir un año de eso. Entonces, ¿de qué vivís? De préstamo. No generaste renta. Pero si generas renta, estamos hablando de que podría ser muy interesante en años muy buenos a buenos y excelentes, ni qué decir. Pero dependés nuevamente de los precios, de los commodities, como vamos a hablar un poco más adelante durante la presentación. Pero si hablamos del TIR, que sería la tasa interna de retorno o la tasa de rentabilidad de la agricultura contra la ganadería, estamos hablando de que podría estar un 60-70%. Sin embargo, cuando hablamos de la ganadería, estamos hablando de cría, aproximadamente una tasa de rentabilidad en torno al 6 al 8%, y si hablamos de engorde, un promedio del 8 al 10%. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Entonces la ganadería no se destaca por ser un negocio financiero. La ganadería lo que te da es una seguridad muy interesante o muy importante, que si de repente tenés un acontecimiento en tu salud, podés vender ganado, se vende al contado, es un cheque al portador, entonces la tasa de seguridad es alta. Entonces, en todo emprendimiento, todo plan de negocio, siempre esa persona que va a hacer una boutique de ropa, venta de celular, confinamiento, o vinos, o vender zapatos, esa persona tiene que tener en cuenta la tasa de rentabilidad y la tasa de seguridad. La ganadería es seguro, pero de baja rentabilidad. Sin embargo, en la agricultura se dio la vuelta a la tortilla. La tasa de seguridad es baja, pero la tasa de rentabilidad es alta.
Entonces la ganadería, en mi experiencia como productor o como asesor, es mucho más interesante porque me da más tranquilidad y duermo mejor a la noche. Menos plata, pero duermo mejor. Hablemos de precios, ingeniero, los precios del ganado, ya hablando también con otros referentes del sector, siempre han coincidido en la necesidad de aumentar estos precios que tenemos actualmente. Si hacemos una mirada a nivel regional, Paraguay siempre ha mantenido los precios más bajos. También, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores también que obligan a que Paraguay siempre sea el que tenga el menor precio, regionalmente hablando? Bueno, se avanzó muchísimo en muchas cosas, siendo sincero. Yo tengo 52 años, 53 cumplí ahora, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, te hablo de la década del 80, cuando papá me decía quiero comer un asado, nos íbamos a una carnicería. Los supermercados no tenían carne envasada, no había un producto diferenciado. Entonces siempre nos íbamos a comprar carne santafesina, carne argentina. O una carnicería que podía tener carne paraguaya inventada y que ponía eso, ¿verdad? Pero el sinónimo de carne argentina o carne de Santa Fe era sinónimo que iba a comer un muy buen asado. Y si vos te ibas a comprar una carne paraguaya era sinónimo de duro. Categórico eso. Hoy en día estamos hablando de que desapareció esa situación. Hoy tenemos un producto serio, confiable. Nos falta mejorar, indudablemente. Todos los países del mundo siguen mejorando y nosotros tenemos que mejorar. Somos más confiables, somos más previsibles, pero nos falta mucho trabajo como imagen país o como marca país, inclusive, ¿verdad? Y dentro de esa negociación tiene que ser lo que llevan adelante el sector público, el sector privado, para no solamente tener mayores mercados. Hoy nosotros, si miramos la estadística, tenemos enorme la cantidad de países habilitados. ¿A cuánto estamos vendiendo? Son ínfimos. Otro punto muy importante es, me acuerdo, estamos hablando en off, desde el año 2000 estoy en la docencia. En esa época usamos transparencia en la facultad. Hoy en día nadie sabe ya lo que significa eso, pero me acuerdo los primeros acetatos que tengo todavía guardado, decía que en el año 2000 Paraguay estaba exportando el 80% de su producción a 4 países. Hoy, 23 años después, Paraguay sigue exportando el 80% a 4 países. Cambiaron a lo mejor algunos países, pero no estamos haciendo las tareas como deberíamos haber hecho en la diversificación. Ese es uno de los problemas principales, pero ahí entra ya también la imagen país de confiable, que Paraguay lastimosamente no es. Soy paraguayo. ¿Y a qué se debe esto, ingeniero? Porque estamos hablando de muchos años y vamos a lo que mencionabas recién, haciendo este paralelismo de aquel momento donde teníamos estos mercados nada más y venimos ahora, año 2023, hay muchos años y tenemos los mismos resultados. Sí, se mejoró muchísimo en lo que es certificación, en lo que es calidad. Hay muchos países del mundo que nos toman a nosotros como referencia, pero los mercados más grandes todavía no estamos llegando, ¿verdad? La gente habla mucho de ciertos mercados, pero no conocen la característica verdadera o qué impacto va a generar ingresar en ese mercado, ¿verdad? Si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, si llega a comprar, estamos en la audiencia, ¿verdad? Evidentemente hay sectores que van a estar haciendo a favor, hay sectores que van a estar en contra. Tenemos que hacer lobby como se está haciendo lobby ya hace un tiempo, hace varios años ya. Yo participé de la primera ronda, fue en el año 2013. Así que esto ya es un proceso que lleva más de 10 años, ¿verdad? Ojalá que lleguemos ahora a terminar. Pero estamos hablando de que puede llegar en un momento de cenit, el punto más alto, de 20.000 toneladas. No es tampoco la panacea. No es que con eso Paraguay va a salir adelante y vamos a ganar 5-0 todos los partidos, pero para nada. Lo que nosotros necesitamos verdaderamente es el sello de garantía del USDA, que sería
el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos, eso nos va a ayudar a llegar a otros mercados, más gourmet, más delicatessen. Entonces ahí va a ser el punto de inflexión. Necesitamos llegar a Corea, Japón, Singapur, Malasia, más países del Pacífico, China principalmente. Y si hablamos de China, tenemos que hablar de Taiwán, y ese es un programa solamente para eso, ¿verdad? Pero como no tenemos tiempo, vamos a hablar del granero del Mercosur. Perdón, el granero del mundo, que es el Mercosur. Lastimosamente, por estupideces de nosotros, los habitantes de los países, en vez de estar trabajando como bloque y nosotros apoyarnos para pisar fuerte en el mundo, somos competencia entre nosotros. Eso ya es educación, ¿verdad? Hoy no tocamos hoy ese tema. Pero si hablamos de Brasil, Argentina y Uruguay, está entre el 60 al 78% de su exportación a China, a precios muy buenos también, inclusive. Y nosotros estamos en cero. Entonces, algo no está funcionando bien. Y ellos no están funcionando bien, o nosotros no estamos funcionando bien. Entonces tenemos que entender un poquitito bien esa situación. Tenemos que ingresar en esos mercados, necesitamos seguir insistiendo, y una vez que lleguemos a eso, tenemos que entrar ya en otra etapa, pero ahí ya entra una visión país, que los tiempos van a ser a corto, mediano y a largo plazo. Y dentro de esta ecuación, el impacto económico que se genera es más dedicado al productor mediano y al grande. Entonces, dentro de eso tenemos que buscar cómo incluirle al pequeño productor o al micro pequeño productor para que pueda tener su producción, y esa producción trabajar como operativa o como clusters, y ellos también llegar a esos precios diferenciados, o tener una muy buena calidad de carne y ellos entrar en el mercado, por ejemplo, de carne al vacío, como se le dice, que es la carne de primera, ¿verdad? Son tesituras que tenemos que saber manejar y tenemos que pensar como país, y ahí entramos en la clase política. Entonces, Paraguay lastimosamente nunca se caracterizó por tener una visión de ser un país con una visión de Estado, por más que cambien las administraciones. Entonces, no es tan fácil, pero tenemos que seguir adelante. Con esto, ingeniero, yo quiero hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando, por supuesto, y profundizando más acerca de este tema que es realmente importante y un tema que venimos tocando ya hace un buen tiempo aquí desde el canal de la producción con diferentes referentes del rubro. Así que hacemos una breve pausa, quédense con nosotros que ya seguimos con más de Carne para el Mundo. Seguimos con más de Carne para el Mundo en esta segunda parte. Ingeniero, queremos que compartas, por favor, con nosotros y también con toda la audiencia, por supuesto, datos específicos que tenés para brindarnos el día de hoy en cuanto a lo que es rentabilidad, también a otros precios y datos muy importantes que también me mencionabas antes de entrar al aire. Bueno, cuando hablamos de precios o hablamos ya directamente de datos, el que no tiene información no existe. Entonces tenés que tener un plan de negocio con datos, con información para hacer informes y poder cambiar también. Si vamos a hablar de el ganadero, es tomador de precio, no fija el precio. ¿Quién fija el precio? El mercado. Entonces cuando el productor invierte lo menor posible dentro de su campo, la tasa de rentabilidad también va a ser menor. Entonces estamos hablando de alimentar solo a pasto. Los novillos van a llegar a peso de faena más tarde, y las vaquillas para la pubertad sexual también más tarde. Entonces tu retorno va a ser mucho más lento, más pausado. Vamos al otro extremo, vamos a Fórmula 1 correr. ¿Qué hablamos, por ejemplo, confinamientos? Cuando hablamos de confinamientos, tenemos que ver de que la ganancia de peso es 1,6 kg, 1,8 kg de promedio por día.
se gana mucho. Y si es a pasto solo, hablando de un panicum, estamos hablando de promedio año de ganancia de peso de 0,3 kilos por día. Entonces 0,3 kilos contra 1,8 kg. Estamos hablando de 6 hasta 7 veces más inclusive la ganancia de peso. Entonces esas situaciones tenemos que saber manejar y tenemos que ver cuánto es la inversión para poder hacer. Porque si trabajamos con capital propio es una situación y si trabajamos con créditos ya es otra situación. Si hablamos de dar de comer al ganado, vamos a hablar principalmente de proteína y energía. Entonces la proteína que se utiliza básicamente es de soja y la energía se utiliza en maíz. Todos los productores usan balanceado, como se le llama, normalmente lo que están haciendo suplementación estratégica o suplementación durante todo el año, que concentrado sería la palabra técnica. Vamos a la práctica, la plata es lo que nosotros queremos ver. Cuando hablamos, por ejemplo, traje datos para poder demostrar a la audiencia, si hablamos de soja, y no vamos a hablar de muchos años atrás para no aburrir a la gente, pero el promedio histórico de la soja que a vos te consta es de un promedio de $400. A veces está un poco más, a veces está un poco menos. Si estamos hablando de la soja en el año 2021, estaba aproximadamente 280. Estaba por el suelo. Nadie quería plantar. Y todos los que plantaban buscaban altos rindes para compensar el bajo precio, para salvar los costos. Y el costo de producción, para hablar del equilibrio, de pagar mis cuentas, era aproximadamente 1.000 kilos por hectárea. Teniendo en cuenta el promedio si es tierra alquilada o tierra propia. En el año siguiente, de 280 subió a más de $600, así que subió más del 100%. Y ese año hubo un boom en la economía paraguaya porque fue una buena producción. En algunas partes, otras partes malas, se esperaba más de 10 millones de toneladas de exportación y fue un boom para abajo. Claro. Porque fue un desastre, ¿verdad? Así que los que pudieron compensar la muy mala producción, compensaron con el precio. Algo se equilibró la balanza. Sin embargo, este año estamos hablando de 500. Y la venta a futuro, estaba mirando esta mañana antes de venir, la venta a futuro del CME Group en la Bolsa de Valores de Chicago está en torno a 4.50. Así que se está hablando de que el precio va a decrecer $80 la tonelada. Entonces estamos hablando de que tenemos que ser competitivos para sobrevivir. Nos viene año fácil. ¿Qué va a pasar con eso? El balanceado podría estar decreciendo. Pero el que no hizo su plan de cuenta en el 2021 para el 2022 quebró. Vendió todo su ganado y lastimosamente ya no está hoy trabajando en esta producción. O si no, está pagando créditos a mediano o largo plazo. Si hablamos de maíz, el maíz de primera, que de exportación estaba en 120, y el maíz de tercera, que el grano partido, estaba a 80. En el año 2022, nuevamente los commodities subieron y subió a 230, casi el 100%. Hoy estamos hablando de 190 y la bolsa de valores de Chicago está diciendo que la venta a futuro podría estar en 180. Entonces se va a estar estabilizando porque el promedio histórico es de 170 a 180. Vivimos momentos, como hablamos el viernes, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y si vos no tenés esta información para la toma de decisiones dentro de tu empresa, estás frito. Porque vos querés vender carne, vas a tener tu cheque, pero vos no sabes tu costo de producción. Porque vos estás hoy invirtiendo para vender dentro de 3 meses o dentro de un año, y vos no sabés cómo puede estar todos los insumos, y vos no sabés también cómo puede estar el precio de tu producto. Porque vamos a ver enseguida también cómo varió el precio de la carne. Entonces tenemos que estar actualizados. Estamos hablando en off, la educación es lo fundamental. El que no tiene educación, tarde o temprano va a quebrar, va a salir de este negocio. Entonces hay que hacer cursos, maestrías, doctorados o diplomados o charlas, aunque sea para tener esta información. O estar atendiendo Canal Pro, ¿verdad? Que Claro. gratuitamente estamos recibiendo. Bueno,
vamos a datos. Hoy estamos hablando, el último informe, y los datos que voy a estar son todos datos que son certificados por la ARP, por la Comisión de Carne. El último informe del 11 de abril, que la semana que viene se va a volver a actualizar, decía que el precio estaba a 3,60, 3.6 sería dólares por kilo al gancho de novillo. Miramos 3 meses atrás, están 3,30. Entonces decimos, wow, estamos mejorando. Pero espera un ratito. Para poder estar tranquilo, vos tenés que mirar con el tiempo que ocurrió. Y si miramos un año atrás, están 3,87. Entonces estamos hablando un 6 hasta un 7% menos. Siendo que todos los insumos subieron. Entonces, la situación no está tan fácil, ¿verdad? Más información. Vamos a hablar de por años qué ocurrió. Vamos a suponer que terminó la fiesta de Año Nuevo de este año, terminó la resaca y ya estamos un poco más tranquilos, terminó toda la fiesta, din, din, don, ¿y qué ocurre? Miramos cuánto está la cotización de novillos y está a 3,12, 3.12. 6 meses atrás estaba 3,80. Enorme la variación negativa. Pero si miramos enero de 2022 era 2,85. Entonces, la situación no es tan fácil. Y prueba de eso es, tuvimos ciertas situaciones que acrecentaron la caída de lo que es la productividad. El clima. Estos 3, 4 años, la niña que tuvimos y aparentemente ahora vamos a tener ya un año niño, según esta mañana participé en una charla. Parece que las cosas por fin se están acomodando y la naturaleza va a estar apoyando nuevamente. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de faena, estamos hablando del hato paraguayo está decreciendo aproximadamente 3% por año. Entonces estamos achicando nuestro hato en vez de estar aumentando. La cantidad de ganado para faena, estamos hablando de un promedio de 2.100.000. Llegó a 2.300.000 y un pico inferior en 1.800. Pero lo que más destaca es el alto endeudamiento del productor, porque es muy alta la cantidad de hembras que se está faenando. Estamos hablando de un promedio de 42-43% de todas las faenas son hembras. Y lastimosamente mucha de esa faena, off the record, hablando con amigos, son de hembras gestantes. Que el productor cierra el ojo y tiene que pagar para poder sobrevivir y vende hembras preñadas que debería darnos un ternero. Claro. Entonces es triste, pero tenemos que saber situaciones que se están presentando, ¿verdad? Y ver cómo cambiar eso, con un sistema crediticio que sea más ágil, más fácil y a menor tasa de interés. O si no, no va a estar tan claro el horizonte. Ingeniero, realmente todavía yo creo que queda muchísimo para hablar contigo. Lamentablemente el tiempo, como siempre se dice, es muy cruel. Ya tenemos que ir cerrando nuevamente nuestra edición del día de hoy, pero vamos a seguir, por supuesto, entrando en contacto contigo, aunque estés allá en tu casa, por lo menos vía Zoom, para que podamos actualizar más datos y seguir compartiendo por sobre todo este tipo de materiales con la gente que de repente no entiende mucho del tema y que se pregunta por qué el precio de esto, por qué el precio de lo otro. Y es como que también una manera de hacerle entender todo lo que vive día a día el productor detrás de todo lo que nosotros vemos ya cuando tenemos la mesa servida o cuando vamos a comprar un pedazo de carne al supermercado. Categórico. Hay mucho para hablar, hay muchas características. Se tiene que socializar todo lo que es la producción. Y para terminar, te voy a dar una pequeña información interesante para debatir en un programa exclusivo. El año pasado me tocó defender mi tesis del doctorado en administración de empresas que hice, ¿verdad? Es la primera tesis a nivel nacional de investigación sobre lo que es transferencia generacional de una empresa familiar agropecuaria, porque no existe otra información
de investigación. Los pocos pelos que tengo en la cabeza casi me mató conseguir esa información, ¿verdad? Resumiendo un poquitito, la tasa de productores que están dejando el negocio ganadero es realmente alarmante. No quiero decirte el número porque vamos a hablar otro día con los detalles, pero es realmente increíble. Pero hay que entender de que también de repente yo soy papá, Dios me bendijo, hoy el cumpleaños, mis dos nenas, tengo una nena de 26 años, una nena de 17 años, así que muchas felicidades para ella. Con 9 años de diferencia, el mismo día nacieron, ¿verdad? Pero mi hijo mayor veterinario, mi hija del medio también es veterinaria, y mi hija menor no sé hacia dónde va a disparar, pero lo que normalmente se maneja es que un hijo de cada 3 sigue en el campo. Entonces no hay interés de los hijos en seguir la misma actividad de los padres, pero vamos a hablar otro día. Ingeniero, muchísimas gracias. Un saludo también para tus hijos, para las cumpleañeras principalmente también el día de hoy. Agradecida como siempre, un placer recibirte, esta es tu casa y vamos a seguir en conversación contigo. Gracias, muy bien, Marlene. Saludos para todo el equipo, por fin te veo de vuelta. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Gracias, ingeniero. Ponemos punto final de esta manera a Carne para el Mundo por el día de hoy, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes el haber estado del otro lado, invitándolos por sobre todo a volver a encontrarnos en un próximo capítulo aquí desde el canal de la producción.